vamos a seguir con el segundo clasificado de los Call for Paper, que es Eduardo Arriols Núñez. A ver si le ponen el micrófono. Eduardo también tiene 25 años de experiencia, pero es en la vida. Bueno, estamos todos en la misma línea. Actualmente trabaja en Deloitte, ¿vale? Se dedica a hacer test de pentest, ¿vale? Es profesor en la Universidad Tecnológica y Arte Digital, la UTAD. Tiene, la verdad, que muchísimas ponencias, tiene, la verdad, que un largo currículum. Es interesante. Y previamente había trabajado en SIA Group, ¿vale? Donde nos va a contar esto de lo que es el Red Team. Es ingeniero informático por la Autónoma y, además, una cosa que también requiere recalcar, una de las primeras personas que ha recibido el curso de CSX, ¿vale? Que hemos hablado en las últimas jornadas de Cibertodos, tuvimos una ponencia de qué es el CSX, que es la nueva certificación de ISACA, no orientada a la gestión de la seguridad, sino ya propiamente dicha a la seguridad. Pues nada, venga, adelante. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Así tengo cosas en la mano. Vale, esto es un poco la agenda que vamos a seguir. Vamos a hacer una primera parte de necesidad actual, por qué he venido yo a hablar de esto y un poco por qué la habéis votado, que por cierto, gracias por haberla votado a todos, espero que os sea de interés. Luego vamos a hablar un poco del concepto de Red Team, cómo se puede implementar, cómo se suele implementar, qué actividades tiene, qué metodología sigue. Luego vamos a hablar un poco de los casos de éxito en los cuales he estado presente en la anterior empresa, dentro de SIA. Y luego os voy a contar un proyecto que es Red Teaming, que he empezado junto con una serie de compañeros de SIA y que, bueno, creo que puede ser de bastante interés para todos en general. Así que vamos con la primera, necesidad actual. Creo que esto sonará a todos. Una potencial amenaza. ¿Qué significa esto? Al fin y al cabo, esto de tener dos cosas. Vale, cualquier empresa tiene ahora mismo una amenaza y es que le pueden atacar. Esto se debe básicamente a que tiene muchos más sistemas expuestos y mucha más información expuesta de la que cree, de la que controla y de la que está preparada. Es decir, actualmente las organizaciones, sin ir más lejos, en la parte de test de intrusión y auditoría, que es a lo que más me dedico yo, siempre realizan lo mismo y llevan realizando lo mismo más de 10 años. En estos 10 años todo el mundo de la tecnología ha cambiado bastante. Entonces, ya nos sirve conseguir haciendo lo mismo porque estamos comprobando un muy poco por ciento de todo lo que tenemos. Entonces, la idea de lo que vamos a hablar hoy del Red Team es que eso provoca una falsa sensación de seguridad en las organizaciones, en los directivos, etcétera, que por el mero hecho de pasar auditorías, test de intrusión y demás, se creen que su empresa es segura. Son empresas que tienen una cierta madurez, llevan 10 años pasando los mismos servicios, todo les sale más o menos bien y demás, pero realmente no saben que es que eso es un 20%, que eso no es todo lo que tienen, ¿vale? Entonces, esto es de lo que vamos a hablar, que actualmente la filtración de información es posible, es factible y es muy fácil en la inmensa mayoría de casos. Por lo tanto, necesitamos un cambio, y necesitamos un cambio que viene de la parte militar. En la parte militar tiene una premisa y es que siempre están alerta. ¿Por qué? Porque saben que son objetivo, saben que les pueden atacar y saben que les van a atacar a la mínima que hagan. Por lo tanto, se pasan todo el santo día, por decirlo de alguna manera, comprobando sus sistemas, su parte física, comprueban todo, absolutamente todo. Y para ello existe una serie de metodologías, actividades y ejercicios. En este caso, lo que va a destacar es el ejercicio de Red Team. El ejercicio de Red Team proviene del ámbito militar, ¿vale? Entonces, todo lo que vais a ver aquí tiene su origen en este ámbito y es un poco lo que debemos adoptar o el cambio que necesitamos hacer. Vamos a hablar un poco de cómo están las organizaciones actualmente. Bueno, esto creo que igual lo sabéis todos. Al fin y al cabo, la seguridad integral de una organización tiene tres partes, lo que sería la seguridad digital, la seguridad en cuanto al entorno físico y la seguridad humana en cuanto a las personas. La parte de concienciación, si se puede o no engañar a los empleados, etc. ¿Qué ocurre? Que en la actualidad la seguridad física, pues sí, se implementan firewalls, IDS, medidas de seguridad y demás. Y además se comprueba de forma aislada, como hemos dicho, pero se comprueba. Se hacen auditorías, test de intrusión, pero esto mismo no pasa en la parte física y la parte de seguridad humana, como lo hemos llamado, ¿vale? Que hace alusión a la parte de ingeniería social, ¿vale? En este caso, sí que existen procedimientos, por ejemplo, en la parte de seguridad física se implementan controles de acceso, en la parte de seguridad de los empleados se ponen políticas, no se puede utilizar el correo nada más que para lo que sea de la empresa, no se puede hacer determinadas cosas, etc. ¿Qué pasa con todo esto? Que aunque se pone, no se audita. Es decir, la inmensa mayoría de veces estas dos partes de la seguridad
no se hace un test de intrusión ni una auditoría como sí se hace en la parte digital. Entonces, eso implica que estas partes no son comprobadas realmente. Nadie está mirando si la cámara está grabando como debería, por decirlo de alguna manera, si el control de acceso se puede o no saltar. No se está comprobando si la gente puede ser engañada, si es potencialmente vulnerable a phishing y demás, aunque últimamente sí que se empieza a comprobar. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que en el caso de que quisiéramos realmente mantener la seguridad integral, deberíamos comprobar las tres partes, ¿vale? Deberíamos tener una seguridad que fuera verde en las tres patas. Pero no solo es esto, sino que muchas veces el dejar una pata o una pequeña parte de una pata, por ejemplo la física, sin comprobar, puede provocar que desde la física accedas a la digital, ¿vale? Si el control de acceso no es el correcto y puedes entrar por la puerta al CPD, de nada te va a detener 10 capas de firewall, ¿vale? Entonces esto es un poco lo que viene a hacer alusión y es lo que hace o es lo que usan las APTs, ¿vale? Voy a nombrar APT como ataque dirigido, no como amenaza persistente y demás. Ataque dirigido aquí. Entonces, esto es realmente lo que utiliza un ataque dirigido. Un ataque dirigido no se va a pasar atacando la seguridad digital o intentando detectar 0 days y demás. Si eso le lleva 100 horas, cuando por la puerta o a través de ingeniería social se puede pasar una, ¿vale? No son tontos. Lo que quieren es ganar dinero. Entonces, esto implica que los servicios que estamos haciendo ahora mismo, que son aislados, es decir, un test de intrusión externo, un test de intrusión Wi-Fi, al fin y al cabo todo eso son comprobaciones que se hacen de manera aislada. Es decir, son comprobaciones que afectan a un ámbito muy concreto. Cuando una persona te quiere atacar, por decirlo de alguna manera, no te va a atacar solo a través de la Wi-Fi o no te va a atacar solo a través de lo que puede acceder de los servidores públicos. Son comprobaciones que se están haciendo ahora y que realmente no son válidas. Te van a atacar como puedan. Van a mezclar la parte de seguridad digital, la parte de seguridad física, la parte de ingeniería social. Es lo que van a hacer porque es lo más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo nuestros servicios o las empresas que hacen este tipo de servicios hacen servicios limitados y muy focalizados. Vamos a ver aquí que lo más normal cuando hay un ataque dirigido no es que sea, como todo el mundo cree, o como la inmensa mayoría, sobre todo directores, creen que es ámbito digital. Es lo único que comprueban. Esto no es real. Esto es la inmensa mayoría, o sea, la inmensa minoría de veces. La mayoría de veces lo que se hace es que se utiliza el entorno físico, o por ejemplo dispositivos USB, se utiliza ingeniería social y demás, como primer vector de acceso y luego ya se pasa a la parte digital. ¿Por qué? Porque ya la hemos comprometido. Ya nos hemos saltado el perímetro, por decirlo de alguna manera. Entonces, la inmensa mayoría de APTs, lo podéis mirar, por ejemplo, en España, la inmensa mayoría afectan, las que han afectado a España, vamos, han accedido por ingeniería social, por USBs, por entorno físico y demás. Entonces, quedaros con que los vectores bidimensionales, es decir, que afectan a dos dimensiones de forma combinada, son los más comunes. Luego tenemos los multidimensionales, que es necesario utilizar el ámbito digital, físico y social. Esto únicamente suele ocurrir en aquellas organizaciones que tienen un nivel de seguridad muy alto, ¿vale? Y para realmente acceder necesitamos comprobar los tres ámbitos. Por lo tanto, y con todo esto, lo que necesitamos es un cambio. Ya no nos vale con únicamente comprobar algo de forma aislada. Ya no nos vale solo con comprobar el ámbito digital. Hay que empezar a hacer comprobaciones en la parte física, en la parte de seguridad humana, como lo hemos llamado, y hay que hacerlas además de forma combinada, porque si no realmente no nos estamos protegiendo o no estamos haciendo los servicios de intrusión, de auditoría y demás para protegernos de una amenaza. Estamos haciendo eso para protegernos de una persona que solo nos vaya a atacar por uno de esos ámbitos. Y eso no es realista. Y al fin y al cabo no es lo que quieren las organizaciones. Entonces, la idea es hacer ejercicios de Red Team. ¿Qué es esto? Vale. Pues un ejercicio de Red Team está compuesto primero por un equipo donde hay expertos en seguridad digital, seguridad física y seguridad humana. Este equipo va a tener como objetivo, a través del pensamiento lateral, lo del think out the box, es decir, pensar fuera de lo establecido, no en lo común, y poniéndose en la mente de un adversario, realizar una intrusión real y controlada en una organización, donde el objetivo va a ser siempre acceder a los activos más críticos de esa organización, de tal forma que permita obtener realmente estos beneficios. Estos beneficios no son los típicos que se obtienen con una auditoría o un test de intrusión. El Red Team ofrece una serie de beneficios que son muy distintos, ¿vale? Para empezar, comprobación multidimensional combinada. Ese nombre que es tan raro y tan largo y demás, lo que viene a decir es que estás haciendo una comprobación real, estás haciendo una comprobación de una intrusión real, porque estás comprobando cualquier ámbito de actuación de forma combinada. Por otro lado, realmente muestra cuál es el impacto de negocio, es decir, va a mostrar qué es lo que te podría pasar realmente si hacen un ataque dirigido a tu organización. Esto es algo que vamos a ver luego en los ejemplos, pero destaca mucho el hecho de hacerlo de forma separada, es decir, como se hace siempre, un test de intrusión externo, wifi, interno, no sé qué. Cambia mucho el hacerlo de esa forma a hacer un ejercicio de Red Team, aunque solo sea, por ejemplo, la parte digital, ¿vale? Lo vais a ver luego. No es lo mismo ver
que solo tienes una vulnerabilidad, que es una Wi-Fi mal configurada, que eso le va a llegar al directorio y va a decir, eso es una tontería, una Wi-Fi. Pues nada, la quitamos ya, si eso cuando tengamos un rato y listo. Que decirle, he utilizado esa Wi-Fi para acceder a los servidores, y he llegado a controlar toda tu organización. El impacto que le llega no va a ser el mismo. Y el presupuesto que vaya a dedicar, desde luego, no va a ser el mismo, ¿vale? Luego, va a comprobar la eficacia defensiva multidimensional. Esto significa que no va a hacer como el test de intrusión en la auditoría, que va a decir, vale, tienes estos fallos de configuración, vulnerabilidades, etcétera, sino que va a comprobar mucho más allá, va a comprobar la respuesta que da una organización a un ataque dirigido. Es decir, va a comprobar los procedimientos internos, va a comprobar si un departamento habla correctamente con el otro cuando tiene una intrusión, si serían capaces de solventar esa intrusión de forma rápida o de forma que lo pudieran controlar. Va a hacer una comprobación a nivel general de toda la seguridad que tiene la organización. Por otro lado, tiene la parte de entrenamiento Blue Team. Esto, por decirlo de alguna manera, es una cosa que suele ir después. El ejercicio de Red Team se basa en acceder, como puedas, a obtener los activos. Vale, el entrenamiento Blue Team se basa en, una vez has entrado, te haya detectado o no el Blue Team, lo normal es que no, pero bueno, es entrenarle. ¿Qué significa esto? Que si tú has detectado 6 vectores de ataque y has utilizado solo uno, por ejemplo, esto se trata en que una vez has terminado, hables con ellos y de forma coordinada, desde el Red Team, se vayan lanzando los diferentes ataques en coordinación con el Blue Team, de tal forma que el Blue Team sea capaz de ir detectando cada fase que se va haciendo, ¿vale? Cada ataque del vector que se haya creado, cada parte del vector, de tal forma que esto permitirá al Blue Team ir entrenándose en detectar amenazas reales y que le puedan pasar de verdad, no en que un firewall tenga una vulnerabilidad, ¿vale? Y luego, por otro lado, esto es una cosa que es bastante distinta y tampoco se ofrece ningún otro servicio de este estilo, y es que lo normal es que te dé el perfil del atacante, es decir, en base a todas las técnicas que tú has utilizado, puedes detectar qué diferentes tipos de atacantes podrían haber realizado esa intrusión, según los recursos, el tiempo y demás, y eso lo vas a mezclar con el riesgo situacional. Esto significa que todo Red Team tiene una parte de inteligencia muy importante, que es analizar cómo se encuentran en este momento las APTs, qué APTs están realizando, cuáles son los objetivos comunes, etc. Vale, uniendo eso con el perfil de tu potencial atacante, puedes dar un nivel de riesgo situacional para la organización. Es decir, si realmente la organización está o no está en peligro, ¿vale? Vale, vamos a pasar al equipo. El equipo normalmente suele ser un equipo bastante pequeño, suele ser unas 3 personas, tiene que ser un equipo muy flexible. Como vamos a ver a continuación, la metodología y los ejercicios de Red Team, lo normal es que cambien mucho. Al utilizar los 3 ámbitos, puede ser que al principio estés en una parte digital, necesites cambiar a una parte social. Es decir, tiene una metodología muy flexible y es mucho más fácil un equipo pequeño que sea flexible para poder ajustarse a lo que se va haciendo. Entonces, bueno, voy a ir pasándolo rápido para poder llegar a lo que es más interesante, que son los casos de éxito. La ejecución común sigue una metodología, aunque como he dicho es una metodología muy flexible, ¿vale?, que se suele apoyar en la parte de planificación e inteligencia, donde además se obtiene toda la parte de información de los 3 ámbitos, luego el acceso, la parte de mantenimiento de acceso y luego movimiento lateral, que es acceder a cuáles son los servidores más críticos, lo normal son servidores porque suele estar toda la información en la parte digital y la parte de exfiltración. Os he puesto aquí un ejemplo que utilizando la metodología, estas bolas que tenéis aquí, suelen ser los pasos comunes que se suelen dar a la hora de hacer un ejercicio de Red Team. Lo primero sería la obtención de información de los 3 ámbitos, hacer uso de ingeniería social para intentar acceder a la organización, ya sea a través de phishing, de USBs dejados tirados por el suelo con malware, de intentar engañar a alguna persona de forma personal. Si esto no funciona y no se logra acceso, lo normal es pasar a la parte de intrusión física. ¿Vale? Parece que no, y esto puede sonar muy raro, pero la inmensa mayoría de organizaciones que tienen un cierto nivel de seguridad muchas veces son más accesibles por la parte física que por la parte digital, ¿vale? En el caso de muchos bancos, luego hay un ejemplo, los bancos llevan pasando test de intrusión y demás en el ámbito digital muchísimos años, entonces muchas veces es muy complejo, pero en cambio por la puerta tal vez tienen la tarjeta de acceso esta que es por contacto, la tienen por defecto y la clonas y pasas, ¿vale? Que es uno de los casos que vamos a ver luego. Entonces, bueno, una vez se hace a través de la intrusión física o la parte de ingeniería social, se toma control de un equipo, una vez hecho eso se explora la red, se accede a servidores más críticos, se accede con, bueno, se obtienen permisos de administración y demás, y una vez se localiza la información que se quiere, se hace la parte de exfiltración de información. Ese proceso es bastante importante porque no es lo mismo para un Red Team que se pueda o no exfiltrar información, ¿vale? Si exfiltras información sería realmente un APT, si no, no tendría mucho sentido. Y luego vamos a ver ahora la parte de modularidad. ¿Qué ocurre? Que este ejercicio, por decirlo así, es muy bonito, tú lo pintas así, dices, vale, qué guay, comprobar la seguridad integral de una organización,
seguro que le gusta. A la organización le gusta, pero claro, tiene que tener los recursos para hacerlo, tiene que tener la madurez necesaria para poder hacerlo, e incluso puede tener otros muchos problemas, como que tal vez no depende de la misma persona la parte de seguridad digital de la parte de seguridad física, que es lo normal. Entonces, aquí, bueno, desde el proyecto nos vimos en una tesitura que queríamos un poco mostrar cómo se podría hacer esto y se nos ocurrió una idea que la verdad nos ha funcionado mucho en la organización en la que estaba anteriormente, que es darle una modularidad. ¿Cómo hemos hecho esto? Al fin y al cabo, cada parte, la seguridad digital, seguridad física y la parte de seguridad humana, todas se pueden dividir en servicios independientes, ¿vale? Servicios aislados, aquí lo tenéis, digital, físico y social. La idea es plantearle a la organización todos los posibles servicios dentro de cada ámbito y decirle, oye, que tú no quieres o no puedes coger todos, vale, coge los que creas necesario y lo que se te va a hacer es aplicar un enfoque y una metodología de Red Team. Es decir, ya no se va a detectar una determinada cosa y se va a hacer todo de forma independiente, sino has cogido 10 servicios, 5, los que sean, no has cogido todos, vale. Hazlo de forma que sea paralela, que se puedan crear vectores entre unos servicios y otros. No los hagas de forma independiente. Hazlos de forma que fuera a hacer un Red Team, aunque no puedas llegar a hacerlo. Intenta mezclar tal vez dos partes. Si solo puedes digital porque es el responsable de seguridad digital, vale, coge un test de intrusión externo, un test de intrusión Wi-Fi, pero coge, por ejemplo, phishing. Hazlos los tres de forma combinada. Crea vectores que sean más realistas, porque eso va a aportar muchísimo más valor, además de todos los beneficios que hemos visto antes, a la organización, ¿vale? Algo que es muy distinto a auditoría y test de intrusión. Por lo tanto, con esto lo que se puede hacer es, si coges todos los servicios, realmente sería un ejercicio de Red Team, donde tienes libertad para hacer lo que quieras. Y si no, bueno, lo pusimos como nombre servicios avanzados de intrusión, que es básicamente lo que os he contado. Coger varios y hacerlos de forma combinada. Y por último sería la parte de entrenamiento Blue Team. Ya por último, esto sí que en esta parte, esto sería lo deseable, que sería un proceso continuo. Si tú hicieras un ejercicio Red Team o parte Red Team, ¿vale? Un servicio que se fuera combinado y que poco a poco le fueras metiendo más servicios, lo que permitirías es a la organización estar en constante ataque, por decirlo de alguna manera, aunque fuera simulado, pero permitirías aportar un conocimiento a tu Blue Team o a tu equipo de defensa que estaría preparado realmente si sucede o si tienen algún caso de amenaza dirigida a hacer frente aunque no tuvieran reglas en el IDS o lo que fuera, porque ya tendrían un cierto conocimiento de cómo son este tipo de ataques. Vale, y ahora vamos con la parte interesante, que son los casos de éxito en lo que nos hemos encontrado. El primero de ellos es un sector financiero, un banco, básicamente. En este caso, el banco pues, era una de esas veces que pasa a sus test de intrusión y dice, tienes que hacer toda esta retahíla de test de intrusión. Dices, vale, le propusimos, vamos a hacerlos combinados, vamos a crear vectores, etcétera, muy chulo, tal y cual. Bien. No salió casi nada, porque la parte de externo tenía todo blindado, por decirlo de alguna manera, tenía 2 puertos, entonces no te servía para nada. Y la parte Wi-Fi estaba bastante bien configurada. ¿Qué ocurrió? Le dijimos, déjanos, vamos a hacer alguna prueba de que tenemos esta parte montada. Vamos a hacer una pequeña prueba de ingeniería social y vamos a comprobar si tienes algo físico. Vale, se hizo la prueba, la parte de ingeniería social se hizo un estudio de algunas personas, se mandó casos de phishing que contenían malware, se accedió a la red interna por una serie de equipos. Y por otro lado, perdonad que no haya pasado, se comprobó la parte física. Se dijo, vale, ya hubiéramos accedido desde Internet, que es lo que nos habían pedido, cosa que ellos creían que iba a ser imposible, porque claro, ya lo habían hecho muchas veces y no se puede entrar desde Internet, no se puede establecer comunicación con el exterior. Falso, se podía. Phishing con un malware que tardamos media hora en hacer, fue coger uno, hacerlo, ofuscarlo, ¿vale? Pasárselo, colaba, el antivirus no se quejaba y nos permitía establecer una comunicación con el equipo. Vale, hasta ahí bien. Ya teníamos control de un par. Lo que dijimos es, vamos a mirar, ya que se nos ha dado permiso, también la parte física. ¿Qué ocurría? Que tú ves el banco y esto es la sede del banco. El banco tiene unos muros, por decirlo de alguna manera, que tú lo ves y eso parece un búnker. Dices, vale, tiene 3 metros, cámaras por todos los lados, tiene no sé cuántos guardias, tiene control de acceso. Pero en este caso, la tarjeta no estaba bien configurada. Entonces lo que se hizo es clonar la tarjeta a un empleado, pintarla exactamente igual que lo que tenían ellos, ponerse un collarcito bonito, ponerse un traje y a las 8 de la mañana con todo el mundo entrar. No te dicen nada, ¿vale? De cara a hacerlo un poquito más realista y darle más, bueno, que gustara un poco más, se cogió un día que realmente fuera real en cuanto que llovía. No se veía bien, las cámaras no veían bien quién entraba o quién no. Se pasó con un paraguas, agachado, cuando se accedió al hall, que era donde estaban las cámaras, te agachabas un poco la cabeza. ¿Qué ocurrió? Que pudimos llegar a un equipo interno sin que las cámaras estuvieran detectado. Hubieran sabido que has entrado, pero no sabrían quién eres, ¿vale? ¿Qué se hizo a partir de ahí? Decir, vale, vamos a empezar. Eso fue lo que sería un test de intrusión interno, ¿vale? Ya estás en la red interna, a ver qué haces.
Lo que se hizo fue, perdonar que no vaya pasando, se evadieron las medidas de seguridad del puesto. Una vez se accedió físicamente, se elevó privilegios, se obtuvo administrador y se estableció una comunicación con Internet. Bueno, empezó la parte de intrusión interna, se tomó control de los principales servidores del banco y lo que se llegó es a controlar todo, o sea, la base de datos general del banco. ¿Esto qué significa? Que se podía acceder a las cuentas, que se podía acceder a las bases de datos de las diferentes sucursales, se podía acceder a todo. Esto, cuando lo vio la gente, que habían contratado una parte externa, es decir, algo que habían hecho muchas veces y que se sabía que estaban seguros de que no les podían atacar, era muy falso, porque utilizaba ingeniería social y el acceso físico para garantizarnos acceso, algo que nadie nos había detectado encima, y llegamos a esto. ¿Qué ocurrió? Que esto escaló, el banco se preocupó un poco, y esto permitió que de cara a futuro sí que este tipo de ejercicios se empiecen a hacer de verdad, ¿vale? Porque bueno, lo que ellos pensaban que era muy seguro y estaban blindados, resultó que realmente podías comprometer el banco entero, literalmente. Vale. Otro caso fue dentro del sector seguros. En este caso fue similar, en cuanto que desde Internet tampoco tenía mucho, tenía una infraestructura pequeña, la organización era muy grande, pero la infraestructura que tenían pública pues no era demasiado hecho. Entonces, bueno, se hizo una comprobación, no salió nada desde Internet, y lo que se hizo es decir, vale, vamos a hacer la parte wifi, a ver si sale algo. Desde fuera nada, dijimos, bueno, vamos a echar un ojo por si tenemos que planificar igual algo, alguna parte de ingeniería social o algo que sea físico. Tal cual llegar vimos que una de las puertas principales no tenía control de acceso, no había nadie, sencillamente un guardia que sí, te vigilaba para ver si te conocía o no te conocía. Pues se hizo lo mismo, a modo de prueba, a las 8 de la mañana, cuando entra todo el mundo, el guardia no puede estar con 1000 ojos, entonces se pasó, nos empezamos a pasear por el edificio, no teníamos mucho acceso y tampoco queríamos llamar mucho la atención. Era un poco para ver si había alguna wifi, si había alguna cosa concreta y demás. Y sí que se detectó una red wifi que solo era accesible desde el medio del edificio. O sea, imaginaos un cuadrado, pues solo se accedía desde el medio. Vale, resultó que esta red, pues bueno, no tenía una configuración adecuada, se podía romper, se rompió, tardaron 5 minutos, era web, ¿vale? Y se accedió a ella. Se comprobó si los sistemas, bueno, si la red era pública, ¿vale? Porque ya se había hecho un test de intrusión externo, se había comprobado todos los rangos de red de la organización, etc. Y se vio que sí, que tenía dirección IP pública, por lo tanto era accesible desde Internet. ¿Qué ocurría? Que no estaba en el rango de esa organización. Era una IP que pertenecía a Telefónica y en ningún momento ponía que fuera de esa organización, pero sí que lo era. Entonces, bueno, se siguieron las pruebas de forma remota, ¿vale? En las oficinas, y lo que se vio es que esa dirección IP redireccionaba muchos puertos hacia el interior de la red. Esos puertos se detectó que eran sistemas SCADA, como ha comentado anteriormente. Este sistema SCADA nos llamó bastante la atención porque, hombre, de no haber encontrado nada, tenía ahí un sistema SCADA, decía, esto tiene su aquel. Vale, detectamos que había un usuario de demo, el usuario de demo se podía acceder, pero no podía hacer nada. Por lo pronto, lo que sí que vimos es que lo que permitía era controlar las sedes principales de la organización, toda la parte del edificio. O sea, se podía controlar desde ascensores, luces, sensores, alarmas, hasta la parte de extintores de incendios. Se podía controlar todo, absolutamente todo lo que te puedas imaginar se podía controlar. Entonces, como nos llamó mucho la atención, pusimos bastante esfuerzo en ello, se detectaron varios 0 days sobre el producto, concretamente sobre la aplicación web, lo que permitió acceder como administrador. Bueno, concretamente sacar todos los usuarios y, por lo tanto, acceder como administrador. Ya se tenía control del edificio completo, bueno, de varios edificios completos. Lo bueno es que además de esos puertos y ese control de todos los sistemas SCADA, el edificio y demás, que ya de por sí les hubiera impresionado un poco, porque, como decían ellos, las otras veces no había salido nada, siempre hacían lo mismo, pues, perdonar, siempre se me olvida, vale. Lo que se hizo también es que se detectó que uno de los puertos era el que se utilizaba para RDP, para escritorio remoto. Entonces, aunque es verdad que esa red era una red aislada y demás, pues justamente el equipo al que se hacía RDP, escritorio remoto, tenía dos interfaces, una a esa red y otra a la red interna. Entonces se accedió y a partir de ahí empezó la parte interna en la organización, que dio como lugar que se tomaba control de los principales servidores y se hizo una exfiltración, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso pasó un poco lo mismo, ellos creían que estaban muy seguros y demás, que al fin y al cabo nadie les iba a entrar por la puerta, nadie podía hacer nada, pero es que no costaba nada. Entonces, si realmente te quieres proteger de un ataque dirigido, por lo menos deberías empezar a echar un ojo a la parte de ingeniería social y la parte física. Porque es verdad que una persona, un script kiddie o cualquier persona desde Internet que no te tenga por objetivo, pues no va a hacer esto. Pero una persona que te quiera atacar tal vez se pasea por tus instalaciones. Si ve que una puerta no tiene ni control de acceso, pues bueno. Vale. Y por último, sector tecnológico.
Este pasa un poco lo mismo que las otras. La organización ya había pasado muchos ejercicios, había hecho una parte de test de intrusión externo, wifi y demás. No había prácticamente nada, ¿vale? Entonces, no había nada que pudieras decir, he comprometido a la organización. Entonces, en este caso pasó lo mismo. Se tuvo que hacer una parte de ingeniería social y una parte física. ¿Qué ocurre? Que en este caso concreto... Bueno, claro, da igual. Ahí. Vale, en este caso concreto, la parte de ingeniería social se descartó un poco porque la organización, por lo menos la presencial, se descartó porque era un poco hermética y no era trivial, o sea, si lográramos acceso, no iba a ser trivial pasearte por la organización. Todo el mundo se conocía, tenían horas muy específicas, etc. Entonces se tiró más por la parte física. Se comprobaron todos los sensores. Esta organización, por ejemplo, pues otra de las cosas que tenía era tarjetas de acceso, como la inmensa mayoría, no estaban bien configuradas y se pudo clonar la tarjeta de acceso de un empleado, lo cual se utilizó para planificar cuál iba a ser el acceso. El acceso en este caso, ¿vale? Se estuvo analizando todo el edificio. Lo bueno de este es que, por decirlo de manera, todo el edificio era de cristal. Entonces, si todo el edificio es de cristal, ves lo que hay dentro. Entonces, eso te ayuda bastante, sobre todo en esta parte, ¿vale? Y lo que se hizo es, como ya teníamos la información que había dentro y teníamos una tarjeta de acceso, se pusieron, bueno, este fue más complejo, se hizo un poco de investigación, y es que no se podía entrar por la puerta. Por la puerta, a partir de una cierta hora, estaba cerrada y había un guardia todo el rato mirando. O en teoría, realmente miraba la pantalla, la película o lo que tuviera puesto. Entonces lo que se hizo es, como por ahí no podíamos entrar, había dos entradas, esa y el garaje. Bueno, pues el garaje tenía más papeletas, entonces lo que se hizo es una persona vigilaba que el tío estuviera viendo la película en vez de hacer su trabajo y se probó a acceder desde el garaje. El garaje, el problema que tuvo es que la tarjeta de acceso no tenía los mismos permisos, por lo tanto no permitía acceso por el garaje, solo permitía acceso a los jefazos o a quien tuviera acceso. Bueno, fue muy fácil emular esa tarjeta y empezar a emularla muchas veces. Como las tarjetas al fin y al cabo llevan un identificador, la inmensa mayoría, empezó a emular tú, hasta que se dio con una tarjeta que sí que tenía permisos para entrar por el garaje. Se accedió por el garaje, se subió al edificio, como se tenían nociones de qué sistemas de seguridad había en la planta, que era el objetivo, pues bueno, se pudo evadir los sensores de movimiento y luego también las alarmas, ¿vale? Las alarmas que están en las puertas de emergencia y demás. Bueno, se evitó un poco todo. Se pudo acceder a la red interna porque directamente tuvimos acceso a los equipos, pinchar un USB, acceder como administrador. Bueno, no fue muy difícil. Y luego al CPD pasó lo mismo que el garaje. No todo el mundo tenía acceso al CPD, pero no costaba nada ponerte con un cacharro y empezar a emular, ¿vale? Se tardó muy poco. Acceso al CPD, por lo tanto, se tomó control de los principales sistemas y servidores y, por lo tanto, después se pudo hacer la parte de filtración de información. En este caso pasa un poco lo mismo. La organización pensaba que sí, que estaba muy segura, porque no le podían hacer nada, cuando no era verdad. En este caso sí fue más complejo, pero bueno, es lo que viene un poco a decir toda esta charla, de que en realidad ya no te basta con hacer la parte digital. Si realmente quieres protegerte frente a una amenaza dirigida es aquella que va a ti. Y si va a ti, van a ir a por ti, sea como sea. La cuestión es que muchas veces resulta muy fácil acceder, como hemos dicho, por la parte de ingeniería social y por la parte física, algo que no se controla ni se comprueba. Entonces, por último, os voy a hablar del proyecto Red Teaming, que bueno, hemos creado hace no mucho, llevamos trabajando mucho en ello, junto con los compañeros de SIA. El objetivo de este proyecto es un poco difundir qué es un Red Team, el conocimiento que tenemos y el conocimiento que hemos pues bueno, investigado de otros países, de contactos que tiene parte de la gente que está en el equipo, etc. Al fin y al cabo es difundir el concepto y ayudar a las organizaciones a realizar este tipo de ejercicios, ¿vale? Es un proyecto sin ánimo de lucro, ¿vale? O sea, lo que se pretende es sacar recursos, concretamente se pretende esto, tener un blog donde se va a ir colgando tanto recursos técnicos para gente que quiera hacer este tipo de ejercicios en todos los ámbitos, seguridad digital, física y social, como una parte más de gestión que ayuda a la gente más de dirección a entender para qué realmente sirven estos ejercicios y qué beneficios les aportan. Por otro lado, Red Team TTP básicamente va a ser almacenar todo el conocimiento técnico y que vayamos generando, así como de otras partes del mundo, de otros proyectos, etcétera, es decir, aglutinar todo en un mismo sitio, no solo lo que se cree propio de nosotros, y crear una serie de documentos, ¿vale? Que ayuden a la gente a empezar a hacer este tipo de actividades. Por otro lado, vamos a hacer un evento en el cual estamos trabajando, se llama Red Team Summit, ¿vale? Se empezará a publicar la información dentro de poco y va a ser un pequeño evento, congreso, llámalo como quieras, que va a tener por objetivo lo mismo, difundir el concepto de Red Team. Entonces, todas las charlas girarán en torno a ese concepto. Ya no solo el explota una vulnerabilidad en este determinada... No, sino un poco que ayude a la gente a entender este concepto. Luego, colaboración. Estamos
hablando con diversas organizaciones para poder colaborar con ellos y ver cómo este concepto, estos ejercicios Red Team puedan servir más a las organizaciones, no solo a la parte privada, sino a la parte pública, a la parte industrial. Es decir, entender un poco cómo cuadraría este concepto y cómo realmente sería factible realizarlo en los diferentes tipos de organizaciones. Luego I+D, ahí cada integrante estamos haciendo una serie de investigaciones que se irán publicando. Y luego la parte de ejercicios, que esto también lo estamos hablando, y lo que se pretende es hablar con las organizaciones que sean colaboradores para realizar una serie de simulacros, por decirlo de alguna manera, y es que parte de los integrantes dedique su tiempo libre a realizar pequeños ejercicios de Red Team en determinadas empresas que quieren hacer una comprobación, pero muy concreta, ¿vale? Un poco lo que se han mostrado, pero casos concretos, que ayude realmente a las organizaciones a decir, oye, pues tal vez tengo que empezar a plantearme si este tipo de ejercicios me interesaría contratarlo a alguna empresa, ¿vale? Todo esto es sin ánimo de lucro, es decir, se hará en tiempo libre y se hará de forma gratis, ¿vale? Un poco por ayudar. Y en líneas generales esto es un poco todo. Tenéis ahí la URL del proyecto, mi contacto y demás, y ya está.